vamos a hablar ahora de algo que va a ocurrir dentro del plano de la estricta virtualidad a partir de estos tiempos de pandemia, de lo que se considera como la primera cumbre de líderes, iberocumbre de líderes por la democracia y la libertad. A ver, situación política, libertad de expresión, realidad social. En la pospandemia serán algunos de los puntos a analizar por importantes personalidades del ámbito americano, pero también con importantes invitados de Europa. Nosotros estamos en contacto con Silvana Giudici, presidente de la Fundación LED Libertad de Expresión más Democracia, entre otras cargos que ha ocupado Giudici. ¿Cómo le va, Silvana? Buenas noches, bienvenida a Mendoza, gracias por atendernos. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están Bien, ustedes? aquí entre pandemia, confirmaciones, fases, y entre esto de poder resguardar los derechos individuales como algo sagrado en el ámbito democrático, algo que ustedes van a poder debatir, charlar y discernir en las próximas horas. Cuéntenos, por favor. Sí, esta es una muy buena idea a partir de una coordinación y una organización de varios eh, legisladores de nuestros países, por ejemplo, el senador chileno Francisco Chaguán y también el diputado Guillermo Mosso, Carlos Aguinaga y entre otros participantes de distintas fundaciones como la Fundación Libertad que buscan reflexionar sobre estos momentos tan críticos a nivel mundial. Nunca hubiéramos pensado que en el año 2020 íbamos a tener millones de personas confinadas en este aislamiento en nuestro país que lleva ya más de 6 meses. Y entonces es muy importante, y por eso celebro poder participar en esta cumbre, agradeciendo la invitación a esta cumbre, para poder conversar junto con otros representantes, líderes de nuestros países, de Iberoamérica, sobre el futuro de la región y cómo esta pandemia no solo afecta a nuestras libertades, sino también va a dejar una huella muy importante en la calidad de nuestra convivencia democrática y del futuro de nuestros países. Por eso es muy importante estos conversatorios que se han organizado, va a haber más de 40 expositores, 5 conversatorios, y todavía la noticia más importante, todavía pueden inscribirse, porque como ustedes decían, esta cumbre se hace a través de plataformas virtuales, en la página creada a tal fin pueden inscribirse, iberocumbre2020.com, así que me parece importante que en los días venideros podamos Ahí estamos, reflexionar. le cuento, Silvana, ahí estamos linkeando precisamente la página a la cual usted hacía mención. ¿Cómo encuentra la realidad política y social en la República Argentina, con esta discusión entre oficialistas y oposiciones que parece al menos comenzar a encauzarse hace pocos minutos, esto de basta de sesiones virtuales, vamos a vernos las caras, a debatir en un ámbito en donde escenográficamente represente también parte de los cuidados que debemos dispensarnos? ¿Cuál es la realidad que usted puede observar ocupando la posición política que todos le conocemos, obviamente? Creo que esto no se trata simplemente de una discusión entre la oposición y el gobierno, sino que es una realidad que interpela a todos los sectores de la sociedad. La reflexión que hago después de 6 meses de cuarentena es que en nuestro país hubo una conciencia cívica muy importante y una solidaridad de la mayoría de nuestros ciudadanos, les diría, en todas las provincias, en todas las ciudades, la reacción de la gente en los primeros meses del aislamiento fue realmente de alto acatamiento. Y por eso me parece que es importante reflexionar sobre las libertades, porque en aquel momento, en marzo, ante la novedad de esta situación y los graves cuadros que veíamos en otros países donde la pandemia ya golpeaba de lleno, los ciudadanos decidieron delegar parte de sus libertades individuales en acatar las medidas sanitarias que planteaba el gobierno nacional. Y esas medidas fueron acompañadas por todos y, por supuesto, a lo largo de los meses y pasando el tiempo y viendo que la situación, lejos de alivianarse, se agravaba, comenzó la contradicción entre, bueno, la necesidad de salir a trabajar y la
la necesidad de cuidarse individualmente, pero también de poder expresar y poder proponer distintas soluciones. Y entonces llegaron las manifestaciones, los banderazos, en distintas ciudades, y aquí en la ciudad de Buenos Aires también una protesta muy importante en el 17. Obelisco, donde la gente está expresando, bueno, ya son 6 meses, está muy bien cuidarnos, tenemos una responsabilidad individual y por supuesto la vida está primero, pero si no cuidamos la economía, si no podemos producir, si no cuidamos el trabajo y el futuro de la Argentina como sociedad, entonces tampoco va a haber destino desde nuestros ámbitos individuales. Y por eso mi reflexión tiene que ver con lo social. Creo que hay un fuerte compromiso de la sociedad, pero también hay un gran cansancio. Y en este punto lo que a mí me preocupa fundamentalmente en estas últimas horas es un exceso de crispación y de tensión en la sociedad que va desde muestras de ánimos muy exacerbados, por ejemplo, ante el caso de la liberación de Lázaro Báez, hasta en estas últimas horas el acuartelamiento o la protesta de la policía bonaerense que nos llena de preocupación. Esto habla de una situación crítica donde, como les decía antes, no solo la oposición o el oficialismo tienen algo para decir, sino toda la sociedad. Fundamentalmente el oficialismo lo que sí tiene que, en estos últimos días, me parece a mí, escuchar, fundamentalmente escuchar, porque en cada reclamo de cada ciudadano, de cada sector, de cada trabajador que dice no puedo más, hay un trasfondo muy importante para el futuro de nuestro país, que si se interpreta mal y se trata de castigar al distinto, de reprimir al que critica o al que tiene una posición que no es uniforme al discurso oficial, entonces nos vamos a perder la oportunidad de salir de esta crisis todos juntos y con soluciones duraderas. Le hago la última pregunta, Silvana. A ver, haciendo también un previo análisis en la misma pregunta. Ningún partido político, ninguna organización o ninguna coalición política puede arrogarse la verdad absoluta. De hecho, nunca lo fue. Pero antes el poder de los votos bien pudo haber permitido ilusionarse con que el apoyo mayoritario de una sociedad de pronto te daba el plafón para avanzar a otro ritmo, con otro paso. Hoy se me ocurre, y haciendo un análisis junto a usted, si no se logran esos consensos, tanto para unos como para otros, va a ser muy complicado poder imponer lo que uno considera es la verdad, entendiendo que hay buena voluntad en esa misma imposición, pero que en la imposición se encierra un riesgo enorme en una democracia argentina que su voto, y no hace mucho, menos de un año, marcó diferencias, es cierto, pero diferencias con ciertos límites también. ¿He sido claro en la apreciación? Sí, por supuesto, y es muy atinente la reflexión, porque como ustedes decían, el funcionamiento del Congreso se vio alterado. Desde el primer momento de la pandemia, desde nuestro espacio político planteamos que era importantísimo que los diputados y los senadores, que cumplen un servicio esencial, porque son la base de la discusión democrática, tuvieran sesiones presenciales. Bueno, esto llegó a un punto álgido de conflicto la semana pasada, cuando en la Cámara de Diputados no se tuvo en cuenta la opinión más del 40% de la Cámara, de los bloques opositores que querían sesionar presencialmente, sentados en sus bancas, fueron censurados porque no pudieron participar en la sesión virtual, que por otra parte ya tenía los protocolos vencidos. Entonces eso para mí es una lectura muy equivocada del oficialismo, porque usted usó la palabra imponer. No, no se puede imponer. Lo que se debe es conversar, es dialogar, es intercambiar opiniones, porque todos tenemos la decisión de salir adelante. No queremos que nuestro país
naufrague, ni que haya un impacto de vidas a través de esta pandemia, que se pierdan más vidas, ni que se pierdan puestos de trabajo, ni que tengamos nuestro futuro, digamos, muy oscuro en lo que viene de este tramo final de la pandemia. Ahora, si el oficialismo, que es quien recibió la mayoría de los votos, no entiende que esta vez en la Argentina no se puede gobernar con la imposición de una mayoría, porque la minoría es una minoría fuerte, representa más del 41% de la sociedad, tiene bancas en diputados y en el Senado, tiene gobernadores, y entre todos tenemos que ser capaces de consolidar, luego de 30 años de democracia en la Argentina, consolidar un sistema republicano con respeto de la división de poderes. De todas estas cosas vamos a hablar en la Iberocumbre, vamos a hablar de libertad de expresión, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de educación, de las nuevas plataformas digitales, de la innovación tecnológica, de los avances científicos. Es importante, estos ámbitos de reflexión son importantes, porque los líderes, va a estar el presidente Guaidó de Venezuela, la expresidente Michetti, Patricia Bullrich, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, también va a haber, por supuesto, los representantes de Chile con el senador que organiza la Iberocumbre. Digamos, todas nuestras situaciones hoy en Latinoamérica están trazadas por el debate de la calidad democrática o de los gobiernos con populismos autoritarios que nos llevan a esas imposiciones de visiones que le hacen muy mal a la región. La situación de Venezuela, la situación de Ecuador, no queremos repetir esos contextos de regímenes que no son capaces de entender que la democracia es diálogo, es intercambio, es aporte y es pluralidad de voces. Y por eso me parece importante este tipo de cumbres, este tipo de reuniones y todas las otras conversaciones que hagan falta en todos los ámbitos de la República para que la política deje de ser algo ajeno, algo quizás hasta mal ponderado en esta época, sino que sea un instrumento para salir adelante, un instrumento para el futuro, no solo de nuestros países, sino en el contexto de todos los países claro que sí. Hoy viven en mayor o menor medida la misma situación que estamos pasando nosotros. Silvana, gracias. Que tenga una buena noche y buena Iberocumbre. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.